Buenas noches. Bueno, señores, hoy vamos a empezar las aplicaciones. Son como unas 5 o 6, más o menos como las que están en el libro de Sil. La primera que vamos a ver hoy se llama crecimiento y decaimiento exponencial. Entonces, yo pienso que la semana entrante debemos estar terminando estas aplicaciones en las 3 clases, en las 2, porque creo que el lunes no hay clase por ser festivo. Entonces, ya vamos pensando que no se nos cruce con el examen de cálculo multivariado para hacer un parcial ya pronto. Entonces, yo creo que unos 5 días después del parcial de multivariado hacemos las ecuaciones diferenciales. Bien, entonces vamos a mirar lo siguiente. Se llama aplicaciones. Son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Listo? Entonces, las vamos a enumerar. Entonces, primera aplicación se le llama crecimiento. Puede ser el crecimiento y también vamos a estudiar el decaimiento, que es como lo contrario, decaimiento. Esto se le llama exponencial. Entonces, voy a enunciar cuál es la ley del crecimiento exponencial. Entonces, la ley es esta. Se llama ley del crecimiento exponencial o decaimiento. La ley dice que sea P de t, una población en el tiempo, una población en función del tiempo. Por ejemplo, población de Colombia, tiempo años. Población de Estados Unidos, tiempo años. Población de bacterias en un cultivo, tiempo en horas. Por ejemplo, cuando hay un cultivo de bacterias, estas ya está plenamente comprobado que bajo condiciones ideales las bacterias se reproducen exponencialmente. Sea P de t una población en el tiempo. O sea, una población que se desarrolla en el tiempo. ¿Sí? Diremos que esta población satisface la ley se llama así, ley de crecimiento exponencial, si cumple esto. La ley está escrita como una ecuación diferencial, y es que la razón de cambio de la población con respecto al tiempo, en pocas palabras, es la velocidad de crecimiento de la población es proporcional a la población. O sea, eso, ahorita vamos a ver un modelo y se van a dar cuenta que prácticamente todas las poblaciones del mundo, exceptuando la población china que tuvo que apretar en el control, cumplen con esta propiedad. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Entonces vamos a extendernos en la ley. Esta ley dice cosas tan sencillas como esta. Por ejemplo, Bogotá
puede crecer anualmente 200.000 habitantes. Pero una población como Pereira puede crecer unos 10.000, 20.000 habitantes porque el crecimiento es proporcional a la población que hay. Eso es lo que está diciendo la ley. Bien. Ahora, si el comportamiento de la población se rige de acuerdo a esta ley, se puede verificar con los datos que arrojan los censos. Entonces, satisfacer la ley quiere decir que ¿qué? Que por lo tanto, si esta ley se cumple, ¿qué pasa? Luego, la razón de cambio de la población con respecto al tiempo es igual a una constante K por P. K se llama constante de proporcionalidad. Recuerdo, la fuerza es proporcional a la elongación, ley de Hooke. O sea que la fuerza es igual a K por X, constante de proporcionalidad. Esto es muy frecuente en la física, establecer esto que está acá, de todas maneras para tener referencia, ¿por qué la K? La K se llama constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que esta ecuación diferencial yo la puedo resolver por separación de variables. Y les voy a traer, hoy pensaba hacer 4 ejemplos, vamos a ver si podemos hacerlos. Voy a traer el primero. Estos ejemplos los he tomado de los 2 textos, tanto del Nagel, que es un texto de los que se pidieron, como del SIL. Entonces, vamos a mirar un ejercicio del SIL, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Entonces, el primero que vamos a ver es un ejercicio relativamente sencillo, ¿sí? Que dice lo siguiente. Bueno, entonces, ese problema dice, lo tengo por acá. Dice, este lo voy a tomar del SIL. ¿Sí? Dice, ejercicio número 1. Bueno, en realidad, este ejercicio es el que trae como ejemplo el libro. Más bien lo pueden mirar ustedes, miran el ejemplo y yo voy a hacer uno de los propuestos, mejor, sí. Dice, la población de bacterias satisface esta ley. Una población de bacterias. Dice, un cultivo de bacterias. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el problema? Dice lo siguiente. Dice, en un cultivo de bacterias, que crece exponencialmente, o sea que satisface esa ley. Se observa que al cabo de 3 horas, hay 400 bacterias. ¿Listo? Después dice, después de 10 horas hay 2.000 bacterias. Después de 10 horas hay 2.000
2000 bacterias. ¿Cuál era la cantidad inicial de bacterias? ¿Cuál era la cantidad inicial de bacterias? Inicial de bacterias. Interesante el problema, ¿no? Esto no es regla de 3. Si fuera regla de 3 sería muy fácil. Entonces, es un problema del libro. Entonces, mire, resulta lo siguiente, que el problema uno lo puede simplificar así. Es un problema yo puedo hacer lo siguiente para simplificar el problema. Claro, eso es una visión muy personal, pero es independiente. Yo puedo hacer esto. Tengo aquí el eje de tiempo. Entonces, aquí tengo 3 horas y aquí tengo las 0 horas. ¿Sí? Entonces, yo puedo simplificar el problema haciendo lo siguiente. Es independiente. Y aquí tengo las 10 horas. Entonces, las 10 horas están acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aquí hay un eje que sería el eje para la población. Pero el problema no cambia si yo coloco el eje acá. Claro que este es una... Lo puedo hacer colocando el eje acá. O sea, este sería el eje de la población. O sea que esto se convierte en 0, esto se convierte en 7 y esto se convierte en menos 3. Porque usted puede averiguar por el futuro y puede averiguar por el pasado. Entonces, ¿cómo queda el problema? El problema quedaría así. La razón de cambio de la población de bacterias con respecto al tiempo es igual a K por P. Ley de crecimiento. Se observa, crece exponencialmente. ¿Qué más? La población inicial, vamos a trabajar con este modelo de tiempo, es de 400 bacterias. Pero también da una información. Esta información la vamos a utilizar más tarde. O sea que este es un problema con condición inicial. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Entonces sería así. Resuelvo la ecuación diferencial, que es una ecuación sencilla de separación de variables. Entonces sería de P sobre P, de P sobre P, es igual a K por dt. ¿Sí? Así. Entonces integro e integro. Y me queda que el logaritmo natural de P es igual a KT más una constante C. ¿Listo? Y tomando exponencial, llamemos la constante C1. Tomando exponencial me queda que E a la logaritmo natural de P es igual a E a la C1 por E a la KT. ¿Listo? Esta es una constante que la podemos llamar ya finalmente así. La población en el tiempo es igual a una constante C, que sería E a la C1, C, esto lo puedo llamar C, ¿sí? Por E a la KT. Entonces, esto tiene comportamiento. O sea, por eso se llama ley de crecimiento exponencial, porque siempre le boto una exponencial. Ahora, ¿cuánto vale P de 0? P de 0 vale población en el tiempo 0, 400, sería C por E a la K por 0. Y esto me da C y esto es 400. O sea que la constante C vale 400. C es igual a 400. O sea que el modelo, ¿cómo lo llevamos? En este momento ya tenemos el modelo bastante adelantado porque C nos dio 400. Pero ¿cómo se halla acá? Para eso es la información aquí. ¿Sí? Entonces, claro que yo borro el dato, pero el dato está acá. Dice, al cabo de 10 horas hay 2000 bacterias.
Entonces, al cabo de 10 horas, aquí hay 400 bacterias. Y aquí hay 10.000. Hay 2.000, perdón, 2.000 bacterias. ¿Listo? Por acá. O sea que el crecimiento, ¿cómo es? 400, así. Este es el crecimiento. Exponencialmente, ¿ves? Bien, o sea, aquí hay 400 y yo voy a averiguar cuántas había inicialmente. Bien, entonces, como ya tengo el valor de C, voy a averiguar P de 7. ¿Cuánto sería P de 7? P de 7 es igual a 400 por E a la 7K y esto lo igualo a 2000. Porque la cantidad de bacterias a las 10 horas de acá, o sea, 7 horas después de la tercera, es 2000. Divido por 400 y me queda que E a la 7K, es igual, 2000 sobre 400 me da 500. ¿Sí? Me da 5. 5 por 4, sí, me da 5. Perdón, me da 5. 2000 sobre 400 me da 5. O sea que voy a encontrar el comportamiento, voy a encontrar el valor de K. Entonces sigo con el problema más adelante. Aquí puedo encontrar el valor de K. Entonces borremos acá, dejemos el gráfico ahí, porque el gráfico es la lectura del problema, ¿no? Entonces sería que tomando logaritmo me queda que 7K es igual al logaritmo natural de 5. Luego K es igual al logaritmo natural de 5 dividido 7. Estos números déjenlos así, no se pongan a manejar decimales. Los decimales, si a usted le piden una respuesta numérica, usted calcula, pero manéjelo así. O sea, el modelo ya quedó completo. ¿Cuánto es la población de bacterias en el tiempo? Es 400 multiplicando por E a la logaritmo natural de 5 sobre T, y esto multiplicado por ¿quién? Por T. ¿Listo? Porque ya encontramos el valor de K. ¿Sí? Vea usted que este es el valor de K. O sea, y este es el valor de C. C está aquí y el K está acá. Y ya usted puede preguntar lo que quiera. Quiere preguntar lo que quiera. Por ejemplo, ¿cuál fue la población inicial? Sería cuando el tiempo es 3. Entonces, ¿cuánto vale P de menos 3? P de menos 3 vale 400 por E a la logaritmo natural de 5 sobre 7 multiplicado por 3. Claro que si usted puede utilizar esto, propiedades de los exponentes y de lo exponencial. 400 por, estos son 3 séptimos, sería E a la logaritmo natural de 5 a la 3 séptimos. Esto puede cancelar. O sea que esto le da 400 por... ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿no? Logaritmo natural de 5 por 5 a la 3 séptimos. 5 a la 3 séptimos. Espere que esto lo veo raro. Esto que está acá es... Ah, no, perdón, es que es menos 3. Claro, esto es menos 3. Menos 3, aquí es menos 3. Sí, claro, esto es menos 3. Entonces queda 5 a la menos 3 séptimos, ahora sí. Sí, porque sería ahora sí. Que lo estaba viendo raro. Entonces 400 por E, por 5, perdón, multiplicado por 5 a la menos 3 séptimos. ¿Quiere saber cuántas bacterias hay? Porque lo preguntan. ¿Cuántas bacterias había inicialmente en el tiempo aquí? Como yo pasé el eje tiempo para acá, eso no afecta para nada el problema. Viene lo siguiente, que con la calculadora podemos tomar ese valor. Voy a calcular cuánto vale esto. 400 por, ¿sí? Entonces sería 400 por 5 elevado a la menos 3 séptimos. 3, perdón,
Entonces hagamos esto. 5 a la menos 3 séptimos. 5 elevado a la 3 a la menos 3 dividido 7. Listo, ahí está. 400, ahora sí está bien, ¿no? Entonces, enter, enter. 200 bacterias, pero claro que da un pequeño decimal, ¿no? Da un decimal. O sea, ese valor es bien curioso, porque nos está dando 200.6787. Es una verdadera... O sea, había 200.67. O sea, que usted puede redondear. Había 200 bacterias. Interesante. Interesante. Bien, listo. O sea, la respuesta, ¿cuántas bacterias había? Usted puede redondear a 200 bacterias, ¿sí? Perfecto. Porque este decimal, pues, se rechazaría. Problema muy bonito, ¿ve? Bueno, vamos a mirar otro. Este es un problema del libro, tomado del libro de SIL, de la sección de ejercicios primera que les voy a mandar para que usted practique estas aplicaciones. Viene la segunda. Entonces, la segunda es esta. La segunda es la siguiente. Esta es un problema sobre la población de Estados Unidos con datos reales, con datos tomados ahí del sistema, tomado del NAGGE con datos estadísticos de Estados Unidos. Dice, ejercicio número 2. Número 2. Dice, en los Estados Unidos, ¿sí? En el año 1800 había, ya les comento, en el año 1800 había, según el censo, 5 millones de habitantes. Estoy redondeando, ¿no? Para no meter decimales. 5 millones de habitantes. Ahora, más tarde, en 1800, ¿no? En 1900 había 80 millones. Redondeando, ¿no? En 1900 había 80 millones. Listo. O sea que es muy parecido a lo de las bacterias. Entonces, suponiendo crecimiento exponencial, crecimiento exponencial, o sea que satisface la ley, hallar la población de Estados Unidos en función del tiempo. Entonces, ¿qué es el crecimiento exponencial? Que la razón de cambio de P con respecto al tiempo es igual a una constante K por P. Pero no voy a repetir el proceso anterior. Entonces queda que la población en el tiempo es igual a una constante C por E a la KT, porque siempre va a dar lo mismo para todos los problemas de crecimiento exponencial, como la bacteria. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que en el problema anterior, tenemos una línea de tiempo, ¿no? Entonces, esa línea de tiempo es la siguiente. Tenemos aquí la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar, a mí me parece como que el dato 1900 me parece más 1900. 1900. Como tiempo cero, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo manejo las cosas? Y aquí estaría el tiempo. Entonces, aquí está el año 2000. 2000. Y por aquí está el año 1800. Entonces, en 1900 había
80 millones de habitantes. En 1800 había 5 millones. 5. De pronto más bajito, ¿no? O sea, ¿cómo se está comportando una curva que llegue así, que sea exponencial? El comportamiento es así. Como le mostramos las curvas del coronavirus, ¿no? Terrible. De esa manera. Entonces, va así. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir que en el tiempo cero, o sea, este sería año cero. Este sería año 100. Y este sería año menos 100. ¿Por qué? Porque adopté aquí como año 0 1900. Entonces, ¿yo qué digo? Que la población en el año 0 es de 80. ¿Listo? Entonces, ya con eso puedo resolver el sistema. ¿Por qué? Porque puedo encontrar el valor de la constante C. ¿Cuánto vale la población en el año 0? Sería una constante C por E a la 0 y eso me da 80. O sea que o sea que aquí siempre viene la llamada población inicial. La población en el año 0 sería la población inicial. Porque cuando uno dice año 0 es el inicio de las cosas. O sea que la población de Estados Unidos en función del tiempo está dada por 80 por E a la KT. Listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo? Población 100 años atrás. ¿Cuánto vale? 5. Lo puedo hacer. Puedo irme hacia adelante o hacia atrás. Entonces, población 100 años atrás. ¿Y para qué la población 100 años atrás? Para hallar la constante K. Entonces, población 100 años atrás es población 100 años atrás sería 80 por E a la menos 100K. Y esta población, porque el tiempo vale menos 100, es igual a 5 millones de habitantes. 5 millones. Entonces, 80, ¿sí? Entonces yo puedo hallar el valor de la constante K. Me queda que E a la menos 100K es igual a 5 sobre 80. Esto da 16, ¿no? Entonces queda logaritmo natural de E a la menos 100K es igual al logaritmo natural de un 16avo. 5 por 6, 30, sí, un 16avo. Y ahí vamos. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, creo que ya puedo borrar esto porque nos está ocupando espacio. ¿Sí? Entonces seguimos. Entonces pasa lo siguiente. Me quedaría menos 100K es igual a, porque aquí se cancela esto y esto, es igual a menos logaritmo natural de 16, porque esto es logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 16 y el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que los menos se van. Entonces me queda que, ¿cuánto vale? Esto se cancela, menos con menos se va, y me queda que K es igual al logaritmo natural de 16 dividido 100. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Con estos datos que yo obtengo, completo la fórmula de la población para Estados Unidos. O sea que la población de Estados Unidos ya me quedó con una fórmula concreta, y esa fórmula sería, la voy a escribir acá. No quiero borrar el dibujo porque el dibujo lo voy a utilizar ahora. O sea, la población de Estados Unidos sería población en el tiempo es igual a 80 por E a la KT. Hagamos una cosa. Este K es un poquito aparatoso. Cuando lo necesitamos lo reemplazamos. Pero miren lo que vamos a hacer. Pregunta
digamos que estamos por esta época y no sabemos cuántos habitantes va a haber en el año 2000. Utilicemos el modelo. Entonces, pregunta con este modelo. ¿Cuál será la población en el año 2000? ¿Cuál será la población en el año 2000? ¿Cuál será la población? ¿Cuánto será P de 100? P de 100 es la población en el año 2000. ¿Cuánto es P de 100? Entonces, esto sería así. Entonces sería coger la fórmula y aplicarle tiempo 100. Entonces sería población 100 años después del 1900, ¿sí? Porque son 100 años después de 1900 en 2000, es igual a 80. A 80 por E a la K. Pero K es logaritmo natural de 16 sobre 100, ¿sí? Que es el valor de la K, ¿por cuánto? Por el tiempo, que es 100, por 100. Pero se cancela 100 con 100, y me da 80 por 16, 80 por 16, 8 por 6, 48 van 4, 8 por 1, 8 y 4, 8 por 6, 48 van 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. Sí, aquí está. Da 1280. Entonces, ya les traigo el libro. Dice, sí, el libro dice, la población en Estados Unidos hacia el año 2000 era cerca de 300 millones de habitantes. En el ejemplo que se hace con esto, que es el ejemplo malthusiano, es el modelo de malthusiano, preveían 1.330 millones. 1.280 es más cercano. O sea que, ¿qué pasó? Simplemente lo que pasó es que aquí el crecimiento fue lento cuando hicieron las mediciones. Y usted cree, en 1900 fue la industrialización de Estados Unidos. Perdón, qué pena, estoy mal. Aquí hubo un crecimiento muy acelerado. De aquí a acá, porque pasar ¿de qué? Pasar de 5 a 80 quiere decir que se multiplicó por 16. Y en el modelo exponencial, los tiempos de multiplicación por cualquier factor son iguales. Multiplicar esto por 16 daría 1280, lo cual quiere decir que esto no se está cumpliendo muy bien. ¿Ve? Pero ese es un modelo para crecimiento exponencial. Bien. El libro dice que es cercano de 1300, 1280 es correcto. Bien. Bueno, entonces, eso le da a uno como la... Entonces ahí corrigen y ponen una serie un poco más aproximada, cogen factores, por ejemplo, guerra civil, hubo una guerra civil. No, aquí lo que hubo fue mucha inmigración. O sea, parece ser que fue más la inmigración que hubo que el crecimiento natural de la población. En Colombia se cumple mejor el modelo, porque en Colombia no hay mucha inmigración. Pues por lo menos hasta hace poco. Bien, entonces, sigamos con el siguiente problema. El siguiente problema es de otra naturaleza. El problema dice, sería problemas de decaimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo son los problemas de decaimiento? Entonces sería segunda parte sería decaimiento. Y los problemas de decaimiento son de esta naturaleza. Problemas de decaimiento quiere decir que usted tiene lo siguiente. Usted dice, una sustancia radiactiva
Estos sí son verdaderos. Esa sí es cierta. Satisface la ley de decaimiento exponencial. Satisface lo siguiente: que la cantidad de sustancia en el tiempo es proporcional a las instancias que está presente. Entonces vamos a hacer un problemita con sustancias radiactivas. El problema con sustancias radiactivas es el siguiente. Dice: el problema de sustancias radiactivas es un problema que viene con la ley de... Dice que el carbono 14, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? La ecuación diferencial es la misma, o sea, ¿cómo sería la solución? La cantidad de sustancia en el tiempo va a ser igual a una constante C por E a la KT. O sea, no cambia en nada. Pero vean lo que pasa. Vamos a estudiar aquí el carbono 14. El carbono 14 es una sustancia radiactiva. El carbono 14 tiene una cualidad, que tiene una vida media del carbono 14. Entonces la vida media del carbono 14, aquí está el dato, dice que en el año 1950 un químico encontró que la vida media del carbono 14 es 5.600 años. Se llama William Levy. Ganó premio químico, ganó premio Nobel por ese descubrimiento. 5.600 años. ¿Qué significa esto en el carbono 14? Que si usted tiene 1 kilo de carbono 14 en condiciones normales, al cabo de 1.600 años, el kilo se reduce a medio kilo. ¿Por qué? Por efecto de la radioactividad se descompone, es una descomposición. Eso se llama vida media, perdón, al cabo de 5.600 años. Entonces mire cómo se aplica. Se aplica para cuando ustedes cuando se encuentran huesos, quieren averiguar, por ejemplo, el famoso manto de Turín, aprovecharon carbono 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Dice, se encuentra un hueso fosilizado que contiene la centésima parte de C14. O sea, se encuentra un hueso en el instante que lo miran, perdón, sí, exacto. Se encuentra, dice, el problema dice, ¿no? Se encuentra un hueso, con el, pongámosle, 20% de carbono 14. Claro, lo que uno entiende es que cogen el hueso, le hacen análisis y le encuentran que en carbono 14 que tiene 20%. ¿Qué significa? Cuando el ser está vivo, el carbono 14 tiene un 100%. Pero cuando el ser fallece, puede ser una planta o un animal, el carbono 14 empieza a decaer. Y entonces lo encuentran con un 20% de carbono 14. Entonces, pregunta, hallar la edad del fósil. Hallar edad del fósil. O sea, la edad del fósil es cuántos años lleva a partir de que era vivo, la edad del fósil. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Empecemos. Vamos a llamar el tiempo, lo vamos a llamar así, ¿no? Es un problema de carbono 14. Estaba explicando el sentido de esto. Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a borrar acá. Esta es mi información adicional. Entonces, dice, empecemos. ¿Cuánto? Vamos a llamar aquí el tiempo
0. 0. ¿Qué pasa en el tiempo 0? Pues en el tiempo 0, la cantidad de carbono 14 en el tiempo 0 va a ser igual a C por E a la 0. ¿Y quién es C? Es la cantidad de carbono 14 que debe tener un fósil en su momento de morir. Sí, o sea, 0 es el tiempo en que el fósil murió. Ahora, ¿cuánto vale P de... ¿Cómo es la cosa? Sí, ¿no? ¿Cuánto vale P de 5600? P de 5600 es P sub 0 por E a la 5600K. Pero si inicialmente hay P sub 0 de carbono 14, al cabo de 5600 debe haber un medio de P sub 0. ¿Por qué? Porque en 5600 años esta cantidad de carbono 14 se reduce a la mitad. Entonces igualamos estas dos cantidades y ¿qué pasa? Tenemos que P sub 0 por E a la 5600K es igual a un medio de P sub 0, y vea usted que P sub 0 se puede cancelar y yo puedo limpiamente encontrar el valor de K para el comportamiento, para el valor de K. Entonces tengo el valor de K. El valor de K es, tomando logaritmo, queda 5600K, esto ya lo hemos hecho varias veces, es igual al logaritmo natural de un medio. Por lo tanto, el valor de la constante K es logaritmo natural de un medio dividido 5600. Bien, o sea que el modelo, ¿cómo lo llevo? El modelo lo llevo así, que la cantidad de carbono 14 en el tiempo es igual a P sub 0 por E a la K, KT, ¿no? Pero entonces K vale por E a la KT. Y el K, cuando lo necesito, aquí lo tengo. Lo mismo que la vez pasada. Entonces, ahora, ya que tengo completo el modelo, porque tengo a este y tengo a este, bueno, pues sub 0 es la cantidad presente originalmente. Ahora, pregunta. ¿Cuál es? Perdón. Sí, 5600, puedo encontrar acá. Y ahora, pregunta. P sub 0 es cuando encontré... perdón. Ya entiendo, sí. Tiempo 0, ¿qué vamos a llamar tiempo 0? Tiempo 0 es cuando el carbono 14 estaba completo. Ahora, CAT1, el tiempo transcurrido desde el instante 0, cuando murió el ser, hasta el presente, el tiempo buscado. El tiempo buscado es la edad del fósil. Sí, el tiempo buscado. Entonces, ¿cuánto vale la cantidad de carbono 14 en el tiempo 1? Sería P sub 0 por E a la KT1. ¿Y cuánto es esto? Esto es el 20%. O sea, esto es igual al 20% de la cantidad inicial. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? En este momento, utilicé la información al revés, ¿no? Hallar el tiempo a partir de la cantidad presente. 20% de P sub 0. Entonces, yo puedo aquí, en estas dos, cancelar P sub 0. Y me queda que, tomando logaritmos, me queda que KT1 es igual al logaritmo natural de un quinto. Bien, entonces ¿cuánto vale T1? T1 es igual al logaritmo natural de un quinto dividido entre K. Pero K es logaritmo natural de un medio dividido entre 5600. Haciendo la tradicional oreja es 5600 por logaritmo natural de un quinto
sobre logaritmo natural de un medio. ¿De qué? De un medio, sí. Listo. Entonces, no nos vamos a quedar con las ganas de saber cuánto tiempo lleva de haber fallecido ese ser vivo cuyo hueso encontraron. Entonces yo voy a tomar la calculadora, ¿sí? Y voy a calcular ese valor. Entonces, tomando la calculadora, mi calculadora, aquí está, perdón, qué pena con la calculadora, se me ha perdido, aquí está. Entonces voy a calcular ese valor. ¿Cuánto es la edad del fósil? Entonces yo digo, la edad del fósil será 5600. 5600 por... Esto es lo mismo que el logaritmo natural de 5 sobre el logaritmo natural de 2. Por logaritmo natural de 5, porque me lo comenta más. Entonces por... Ya hace rato que no toco el logaritmo acá. Por logaritmo natural. Logaritmo natural aquí está. Por logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 2. No hay ningún error ahí. Logaritmo natural de 2. Listo. Entonces aquí está el valor. Entonces ahí ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Bueno. Listo. Para que lo vean, debo prender esta luz. Ahora sí. Lo pueden mirar mejor. Ahí está. 5600. Vamos a ver cuánto nos dice que vale. Enter, enter. Tiene 13.000 años. 13.002. O sea, el dato es 13.002 años. O sea, redondeando, 13.000 años. 13.000, ¿no? 13.000 años. ¿Por qué? Porque mire, la cuarta parte es 25%. Para llegar a la mitad han pasado 5.600. Para llegar al 25% lleva 11.000. 11.200. Esta respuesta es coherente. ¿Listo? Señores, esta es la primera aplicación que se llama crecimiento y decrecimiento exponencial. Yo les mando unos ejercicios de este tema para que ustedes pueden leerlo en el libro si quieren, para poderlo comprender mirando desde otro punto de vista el libro, y avanzamos. Digamos que después del cálculo multivariado vamos a hacer el parcial de ecuaciones, por ahí unos 5 días después. Que estén muy bien, señores.